Aleluya, gracias Señor por amarnos. Levante sus manos, dígale: gracias por amarme, Señor. Gracias por mostrarme, Señor, tu misericordia cada día. Y porque puedo confiar, Señor, en tu bondad, en tu gracia para mi vida. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendito sea tu nombre, Señor. Estamos reunidos aquí para alabarte, para adorarte, para escuchar tu palabra. Y te pedimos, Espíritu Santo, dígale: Espíritu Santo, háblame en esta mañana. Espíritu Santo, prepara mi corazón en este día. Abre mis oídos, abre mis ojos espirituales, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que prepares nuestros corazones como se prepara la tierra para recibir la semilla y pueda producir fruto, Señor, y un fruto que permanezca, que salga y que pueda hacer todo aquello para lo cual ha sido enviado, Señor. Te pedimos por esta iglesia, te pedimos por cada hermano, por cada hermana, te pedimos por cada amigo, por cada invitado, por cada persona que escuche la transmisión, Señor, desde sus hogares. Que sea tu Santo Espíritu y tu poder tocando la mente y el corazón y transformando las vidas, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Por qué no saluda ya al hermano que tiene a un lado? Aleluya, gloria a Dios. Estamos contentos de estar en la casa de Dios. ¿Alguien está contento de estar aquí? Amén. Y le voy a pedir, hermano, que vayamos directamente a la palabra de Dios. Abra su Biblia conmigo en el libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 1 al 5. Salmo capítulo 24, versículo 1 al 5. Y cuando lo tenga puede decir amén. Gloria a Dios, esperamos que todos lo tengan. Libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 1 al 5. Le vamos a dar lectura todos juntos, hermanos, amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. La palabra de Dios está llena de retos para nosotros. Fue escrita para todos, pero solamente los valientes entienden el peso del llamado de Dios. Y desde la antigüedad hasta nuestros días, Dios siempre ha estado lanzando desafíos al hombre. Cuando Él pone sus ojos en alguien, en algún momento lo llevará a decidir qué va a hacer con su vida, qué va a pasar con la vida de esa persona. Llegará a un punto donde no se puede continuar con la vida que uno tiene y deberemos decidir, hermanos, si hacer una cosa o la otra, si vamos a servir al Señor o vamos a seguir con nuestro camino. Y quisiera hablar un poco acerca de los montes, hermanos. Los montes tienen una figura o un lugar preponderante en la Biblia. Los montes tienen un lenguaje simbólico y están llenos de enseñanza para nosotros. El monte en la Biblia es el lugar donde el cielo y la tierra se unen, donde Dios descendía y le pedía también al hombre que subiera para tener una conexión especial con Él. Es un lugar alto de encuentro con el Altísimo. Podemos ver a los montes de esa manera. Los montes también representan reinos, poder, fortaleza, protección. Pero también, hermanos, cada monte en las Escrituras representa una experiencia espiritual que cada uno de nosotros, que cada creyente debería vivir. Por ejemplo, el monte Gólgota o monte de la calavera o monte Calvario, donde Jesús fue crucificado, es el lugar por donde todo aquel que quiera venir a Cristo debería de pasar. Es el monte de la renuncia y de la muerte al yo.
El monte Carmelo es el monte del fuego de Dios, de la llenura del Espíritu Santo. Todo creyente debería subir este monte simbólicamente para ser lleno del poder de Dios. El monte Horeb es el monte del llamamiento y tiene una particularidad para nosotros, hermanos, que es un lugar donde tenemos que subir solos, donde nos encontramos de frente con la santidad de Dios. Pero el monte de Sión, hermanos, es el monte de Jehová. En un principio, Dios escogió un tabernáculo o una tienda. ¿Recuerda usted cómo llevaban ese tabernáculo que se movía, verdad? Una tienda para que su presencia habitara en medio del pueblo mientras ellos atravesaban el desierto. Pero desde que Salomón construyó el templo, Jehová habitaba en Sión. El pueblo de Israel tenía la plena seguridad de que Dios estaba en ese lugar y que en ese lugar podían encontrarse con Él. Y David escribió este Salmo 24 y escribió: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Esas preguntas pueden ser un desafío, hermanos, como lo dijimos al principio, un desafío para cada uno de nosotros, pero realmente son un llamado a la santidad. Y esa pregunta es lo que le da título al mensaje de hoy. Diga conmigo: ¿quién subirá al monte? Dígalo más fuerte: ¿quién subirá al monte? ¿Por qué no retas ahí a la persona que tienes a un lado y le dices: ¿serás tú esa persona? ¿Quién subirá al monte? Y quisiera dividir este mensaje en dos puntos. El primero de ellos es un llamado a la santidad. Para los que están anotando, un llamado a la santidad. Porque el principal llamado, hermanos, de Dios hacia el hombre sigue siendo el mismo de siempre: buscar la santidad. La palabra de Dios es clara y dice: sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Sed santos, ¿qué dice? Porque yo soy santo, dijo el Señor. Alabar al Señor en la hermosura de ¿qué? En la hermosura de la santidad. La santidad, hermanos, no es otra cosa más que apartarse del pecado y consagrarse para Dios. Pero ¿sabe qué? Ese tema no es atractivo para la mayoría de la gente. Este tema se enseña cada vez menos en las iglesias porque son temas incómodos, porque son temas que nos retan como creyentes. En ninguna de esas famosas mega iglesias que están tan de moda el día de hoy se predicará un mensaje sobre la santidad, sobre dejar el pecado. ¿Por qué? Porque el lugar se quedaría vacío. Ese tema cada día tiene menos espacio en las iglesias modernas. Porque vivimos, hermanos, en un mundo de pecado que está acondicionado para darle rienda suelta a los placeres de la carne. Quien quiere pecar no tendrá ningún problema en hacerlo. Quien quiere darle el placer a su carne, el placer a su humanidad, no va a encontrar ningún tipo de obstáculo. Aquí saliendo de este lugar va a haber 1000 oportunidades para poder pecar. Va a haber 1000 facilidades para que usted y yo podamos caer y sucumbir ante las tentaciones. Es normal para la gente. Está bien. Nadie te va a criticar, nadie te va a decir absolutamente nada. El mundo está hecho para pecar, para darle rienda suelta a eso. Por eso nosotros predicamos un mensaje que va en contra de todo. Predicamos un mensaje donde tratar de vivir en santidad es ir en contra de las creencias, de la sociedad, de la educación, de la modernidad. Ese es el mensaje de Cristo que incomoda allá afuera, pero que es necesario que el mundo escuche. ¿Cuántos hablan el mensaje de Cristo allá afuera? Aunque sea incómodo para la gente, aunque le dejen de hablar, aunque le cierren las puertas, aunque le desprecien, aunque le digan muchas falsedades o vituperios, hermanos. Alguien que procura la santidad es atacado, es criticado, es señalado, es obstruido muchas veces por el mundo. ¿Cuántos han encontrado obstáculos para poder vivir en santidad? ¿Cuántos en su trabajo, en su casa, con sus vecinos, con su propia familia ha encontrado obstrucción para poder caminar rectamente delante de Dios? En el mundo va a haber muchos obstáculos, hermanos, pero también esa persona que busca vivir en santidad puede ser catalogado como un fanático, incluso dentro de una iglesia, incluso dentro del cuerpo de los mismos cristianos. Y estas preguntas, hermanos, que escribió el rey David en este Salmo 24 son un llamado a la santidad. ¿Quién subirá al monte de Jehová?, escribió.
¿Quién va a subir al monte de Jehová, al monte de Sión, al monte de Dios, al monte donde estaba la presencia de Dios? Y dice, ¿y quién entrará en el lugar santo? Y él mismo da la respuesta en los siguientes versículos. Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Da 4 características de quién va a subir. Dice, el limpio de manos, puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Yo quisiera que usted mirara por un momento sus manos. Vea sus manos ahí. Simbólicamente, solamente vea sus manos. Y mientras las está viendo, pregúntese, ¿tendré manos limpias? Obviamente estamos hablando de algo espiritual, no estamos hablando de una limpieza superficial. Pero vea sus manos y pregúntese, ¿tendré manos limpias? ¿Seré un hombre, seré una mujer de manos limpias? Sabe, hermano, nuestras manos significan nuestras obras. Eso es lo que significan nuestras manos. ¿Cómo serán las obras de mis manos? ¿Cómo serán las obras de tus manos? ¿Estás agradando a Dios a través de tus manos? ¿Estás bendiciendo a tus hermanos a través de tus obras o los estás afectando? La palabra de Dios nos llama a levantar, ¿qué, hermanos? ¿Manos qué? Manos santas, sin ira ni contienda. Dice, manos que son lavadas por el vínculo de la paz, del amor, lavadas con la sangre de Cristo. ¿Cuántos tienen manos que han sido lavadas con la sangre de Cristo? ¿Cuántas veces ofendimos a Dios con nuestras manos, hermano? Pero dice la palabra de Dios que su sangre nos limpia de todo pecado, y ahora tenemos manos que se prestan, que se dan para las obras buenas, para que otros vean nuestras buenas obras y puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Que cada uno de nosotros, hermanos, podamos tener manos limpias, porque de otra manera, con manos sucias, con manos contaminadas, no podemos entrar en la presencia de Dios. Amén. Dice este salmo, los de corazón puro, los de puro corazón. El corazón, lo hemos visto, hermanos, es donde se generan los sentimientos. Ahora pregúntate ahí en tu interior, ¿cómo son mis sentimientos? ¿Alguien puede detectar algún sentimiento malo dentro de él? ¿Alguien puede detectar algún pensamiento impuro dentro de sí? Yo creo que todos tenemos sentimientos, pensamientos, emociones que no son buenas, que no van muchas veces con lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo serán mis sentimientos? ¿Serán buenos? ¿Serán malos? ¿Serán regulares? Se puede tener un corazón duro, impuro, engañoso y perverso. Eso es fácil, eso cualquier persona lo hace, se nos da de manera natural, pero también podemos tener un corazón regenerado por la presencia de Dios. El llamado, hermanos, a tener un corazón puro es que no seamos de apariencia solamente. Cuando el Señor dice de corazón puro, quiere decir que no aparentes ser quien no eres, que en tu interior, que en tu ser, que en lo que tú verdaderamente eres, seas persona sincera, pura, íntegra, apartada para el Señor. Que hay una transformación en nuestro interior. Les dijo Jesús, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de corazón limpio. El Salmo sigue diciendo, el hombre que no ha elevado su alma a cosas vanas. Elevar el alma, hermanos, significa dirigir nuestro afecto hacia algo. Eso significa elevar el alma. Siempre que dirigimos nuestro afecto o nuestro amor, nuestros intereses hacia cosas equivocadas, estamos errando, porque el objetivo de nuestro afecto, el objetivo principal de nuestro afecto, hermanos, es Dios y debería ser Dios. Pero nos desviamos en cosas vanas, el dinero, en el amor, en los placeres, en el trabajo, en las modas, y al final nos damos cuenta que sutilmente, hermanos, estamos pudiendo ser esclavizados en cosas vanas. Hemos desviado nuestros afectos a cosas que perecen, en vez de poner nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, en vez de centrarnos en Dios. La palabra nos llama a que elevemos nuestra alma a los tesoros celestiales, para que podamos entrar en su presencia. Y termina diciendo, quiero terminar rápidamente con esta explicación, termina diciendo, el que no jura con engaño. Esta frase es muy simple, hermanos, no ser mentiroso.
no echar mentiras. Es evidente que Dios detesta la mentira. ¿Quién es el padre de mentira? ¿Quién es? Satanás, hermanos. Por eso cuando nosotros mentimos, estamos alineando nuestra vida con los planes de Satanás. En la presencia de Dios no hay lugar para la mentira. Sí, esa pequeña mentira que no nos parece grave, esa pequeña mentira que al igual que otros pecados pueden decidir el destino de nuestra alma. Ayer les decía a los hermanos en el grupo familiar, cuando salgamos a evangelizar, mucha gente va a decir: yo no peco, yo estoy bien, yo nomás me tomo 2 cervezas, yo no engaño a mi mujer, yo no he matado a nadie, yo no he secuestrado a nadie. ¿Por qué? Porque la gente allá en el mundo y muchas veces dentro de la iglesia tienen el concepto de pecado como algo gravísimo. Es que si yo no he matado a alguien, si no me emborracho, si no adultero, si no fornico, entonces ya no he pecado. Pero ¿qué hay de aquella pequeña mentira? ¿Qué hay de ese pequeño círculo vicioso que tenemos de estar mintiendo constantemente? ¿Sabe que una mentira puede decidir el destino de nuestra alma? ¿Sabe que una pequeña mentira que puede pasar desapercibida en nuestra vida puede llevarnos a pasar una eternidad sin Jesús? Pero el hombre y la mujer que cumplan estos requisitos, y lo podemos ver de esta manera, el salmista otorga una recompensa ahí al final. Dice: él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Cuántos quieren la bendición y la justicia de salvación de parte de Dios? Si usted encuentra una mejor recompensa, un mejor beneficio que hermanos, entonces puede olvidarse de todo lo que le acabo de decir y puede continuar con su vida. ¿Quién subirá al monte? Es necesario, hermanos, que hablemos de algo que pudiera ser o que puede ser un parteaguas para nuestra vida. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículo 21 al 25. Éxodo 19, 21 al 25. Y yo titulé este segundo punto: el monte no es para todos. Diga conmigo: el monte no es para todos. Dice la palabra de Dios, Éxodo 19, 21 en adelante, dice: y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado, diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga con ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Diga conmigo: el monte no es para todos. Y esta parte es donde quería llegar, hermanos. Dijimos que el monte en la Biblia es un lugar donde se unía el hombre y la presencia de Dios. El monte puede ser un lugar desconocido para muchos creyentes. Puede haber cristianos que jamás han subido al monte espiritualmente hablando. Porque no es lo mismo, hermanos, experimentar a Dios en el valle que encontrarlo en el monte. Anote esto ahí en su libreta: en el valle descubrimos su provisión, pero en el monte descubrimos su persona. En el valle descubrimos la provisión de Dios, pero en el monte descubrimos su persona. En el valle aprendemos a confiar en lo que Él da. ¿A cuántos el Señor nos ha dado muchas cosas? Y nos da confianza a eso, hermanos. Pero en el monte aprendemos a rendir lo que somos. Cuando Israel caminaba en el desierto, experimentaban la provisión de Dios. Iban totalmente dependientes de la provisión de Dios. ¿Recuerda usted? Maná todas las mañanas sin falta, agua de la roca, una nube que los cubría en el día, una columna de fuego que los guiaba y los protegía por la noche. Cuando pidieron carne les dio codornices. Sus ropas y su calzado no se desgastaba, sino que iba creciendo juntamente con ellos.
Pero solamente uno, hermanos, Moisés, fue llamado a subir al monte. Diga conmigo, el monte no es para todos. Y quiero ser muy claro con esto, hermanos, porque esto no es porque Dios fuera un Dios exclusivo, sino porque el monte exige algo más. El monte exige disposición. Y aquí es donde la mayoría de nosotros empezamos con problemas. Aquí es donde empiezan las dificultades para la mayoría de nosotros. Aquí es donde se va cerrando cada vez más ese pequeño camino angosto por donde debemos transitar para llegar a la vida eterna. Aquí es donde se va haciendo como ese filtro donde Dios va escogiendo, donde Dios va llamando, donde Dios se va dando cuenta de quién sí y quién no, donde Dios se va dando cuenta de quién tiene el corazón para Él o quién tiene el corazón desviado a las cosas vanas. Diga conmigo, Dios conoce el corazón. Y Dios sabía, hermanos, que muchos oirían su voz y seguirían igual. El problema no es que escuchemos su voz, hermanos. Hoy la estamos escuchando. ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios? Esta es la voz de Dios, su palabra, hermano. Hoy la estamos escuchando. Ese no es el problema. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos a obedecer su voz? ¿Qué tan dispuesto estoy a obedecer la voz de Dios? Mucha gente, hermanos, ha escuchado por años la voz de Dios. Ha escuchado miles de sermones. Han escuchado cientos de predicadores de todas las denominaciones, de todos los estilos, gritones y no gritones. Sermones de un tipo y de otro. Predicadores de cualquier estilo y de cualquier color y sabor que usted pueda imaginarse. Mucha gente se ha enfrentado a diversos problemas, han tropezado una y otra vez con el mismo pecado, han pagado por muchos años consecuencias del pecado, mucha gente se ha enfermado, Dios les ha hablado muchas veces y de muchas maneras, dice la palabra de Dios, pero siguen igual. Mucha gente ha escuchado por muchos años, esa prédica ya la escuché, ese capítulo ya lo leí, ese sermón lo he escuchado muchas veces. Lo que tú dices yo ya me lo sé de memoria, yo lo puedo hacer mejor que tú. Eso de Moisés yo tengo escuchándolo desde que estaba en los cuneros. Mucha gente tiene muchos años escuchando la voz de Dios. Le han pasado tantas cosas. Ha sufrido tantas cosas. Dios le ha hablado con enfermedades, le ha hablado con muertes de familiares, les ha hablado perdiendo el trabajo, les ha hablado en el hospital, les ha hablado en el cementerio, les ha hablado en un quirófano, les ha hablado y nos ha hablado a todos de muchas veces y de muchas maneras, pero no entendemos. Hay gente que no entiende. Un predicador decía, en el camino de Dios solamente hay 3 tipos de personas: los que entienden a la primera, los que entienden a la segunda y los que no entienden nunca. Dile al que está a tu lado, ¿tú de cuáles eres? ¿En cuál oportunidad vamos a entender, hermanos? ¿A la primera? Casi nadie. ¿A la segunda? ¿A la tercera? ¿A la cuarta? ¿O seremos de los que no entenderemos nunca? Y tristemente alguien va a lamentar el destino de su alma cuando recuerde todas las oportunidades fallidas que el Señor le había brindado y que nosotros despreciamos. Los que entienden a la primera, a la segunda, o que no entienden nunca. Dios sabía, hermanos, que algunos iban a obedecer por un tiempo, pero iban a volver a endurecerse. ¿Alguien conoce a una persona que anduvo bien por un tiempo y hoy está totalmente apartado del camino de Dios? Que incluso servía al Señor, que podía ser, yo predicaba, yo era del grupo de alabanza, yo ministraba, yo era líder, yo hacía tantas cosas. Que muchas veces, hermanos, vemos a esa persona y no queda ni rastro de que alguna vez fue creyente. Que podemos hablar con esa persona y decirles que tú conoces la palabra, tú enseñabas la palabra, tú sabes de lo que te estoy hablando, tú sabes de las consecuencias, pero muchas veces vemos tristemente que esa persona no queda ni rastro, no queda ni siquiera una pizca de huella de que alguna vez sirvió al Señor, de que alguna vez experimentó la presencia de Dios. Dios sabía que Moisés sería el único capaz de ver su gloria y descender de ese monte de manera diferente. Imaginemos por un momento cómo se habrá sentido Moisés cuando Dios le dijo: prepárate, Moisés, porque mañana te espero en la cumbre del monte. Imagínese que de repente usted esté dormido ahí en su cama tranquilamente y escuche la voz de Dios que le dice, ponga ahí su nombre: prepárate, porque mañana te espero en la cumbre del monte.
¿Cómo nos sentiríamos, hermano? ¿Con miedo? Diríamos, ojalá no despierte ya, porque mañana el Señor me espera en la cumbre del monte. ¿Y qué voy a hacer? Moisés, hermanos, era un hombre totalmente consagrado a Dios, que ya había hablado con él antes. Si leemos los capítulos más atrás, él había tenido incluso el atrevimiento de decirle a Dios: muéstrame tu gloria, quiero verte. Un hombre que, según nos dice Éxodo 33, hablaba cara a cara con Dios como quien habla con un amigo. Así lo describe la palabra. Podemos decir que Moisés tenía acceso directo para hablar con el Señor, pero quiero resaltar algo. A pesar de todo esto, Dios le dijo: prepárate, porque mañana te vas a presentar ante mí. Prepárate. ¿Por qué le habrá dicho Dios esto, hermanos? Si pudiéramos ir un poco más allá, Dios le estaba diciendo: Moisés, es verdad que eres mi amigo, es verdad que eres un hombre consagrado, es verdad que hemos hablado muchas veces, pero no te confíes, que no se te olvide que yo soy Dios y mi principal cualidad es que soy. ¿Cuál es la principal cualidad de Dios, hermano? Él es santo. Es todo, el Señor es todo lo que nosotros no somos. La santidad de Dios es lo que hace esa separación tan grande entre el hombre y Dios, y que solamente podemos llegar a través del sacrificio de Jesucristo. Que no se nos olvide que el Señor es santo. Dios es santo. Y Dios le advertía que nadie subiera con él, nadie suba contigo, nadie se acerque al monte. Es más, ni siquiera los animales pueden pastar cerca del monte, porque mañana tú y yo tenemos una cita en la cumbre del Sinaí. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Que no importa que Dios nos hable. ¿A cuántos el Señor nos ha hablado? No importa que ahora seamos parte de la familia de Dios. ¿Cuántos miembros de la familia de Dios hay aquí? No importa que tengamos el privilegio de ser sus hijos, y aquí está lleno de hijos de Dios. No importa que Dios alguna vez haya usado su vida para bendecir a otros. Hoy Dios nos sigue diciendo lo mismo que le decía a Moisés: no te confíes, que no se te olvide que yo soy Dios, así que prepárate. Dile que está a tu lado: no te confíes. El peor error que puede cometer un cristiano, hermanos, es descuidar su comunión con Dios. Ese es el peor error que podemos cometer. Cuando descuidamos nuestra comunión con Dios y le damos lugar al pecado, entonces salimos de la cobertura del Señor y somos presa fácil del enemigo. Cuando le damos lugar al pecado, se está cocinando una receta para la caída de nuestra vida y la posible perdición de nuestra alma. El peor error que puede cometer un cristiano es pensar que con lo que tiene o con lo que sabe le va a alcanzar para seguir transitando el camino de la fe. El monte, hermanos, no es un escenario de espectáculo. El monte no es un lugar donde podamos subir para ver un espectáculo. El monte es un lugar de transformación. ¿Sabe, hermanos? Mucha gente quiere subir a la plataforma. Mucha gente quiere subir al púlpito. Mucha gente quiere subir al liderazgo. ¿Qué tengo que hacer para ser líder? ¿Qué tengo que hacer para ser supervisor? ¿Qué tengo que hacer para predicar? Como me encantaría estar acá arriba a mí también. Mucha gente quiere subir al pastorado, pero nadie quiere subir al monte. El monte, hermanos, no es un premio para presumir. Es una carga que cambia el destino de nuestra vida. El monte no es un privilegio para disfrutar. Es una responsabilidad que se lleva sobre los hombros. Por eso el monte siempre será selectivo. No porque Dios sea un Dios selectivo y que no quiera revelarse a todos, sino porque en el monte no hay lugar para la curiosidad, solamente para la rendición. Ningún curioso podrá subir al monte, sino todo aquel que esté dispuesto a rendir su vida a la voluntad de Dios. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios, Dios le dio la ley, los 10 mandamientos. Se internó, dice, 40 días y 40 noches, durante los cuales no comió ni bebió nada. Y cuando descendió, hermanos, para encontrarse con el pueblo, tenía que usar un velo. ¿Recuerda por qué tenía que usar un velo?
porque su rostro irradiaba una luz demasiado resplandeciente y la gente tenía miedo de acercarse a él, y deslumbraba a los demás por haberse expuesto a la presencia de Dios. Y la gente lo veía y se escondía y le decía: Moisés, ponte un velo porque no resistimos. Porque él no se daba cuenta que se había expuesto ante el sol de justicia, y ahora su vida era un reflejo de la presencia de Dios. Y ahora él tenía el hábito, hermanos, de reunirse con Dios. Él escuchaba la voz de Dios. Cada día subía al monte, escuchaba la voz de Dios y luego descendía y le daba el mensaje al pueblo. Y al día siguiente él volvía a subir, escuchaba la voz de Dios y luego les decía al pueblo: el Señor dice esto, estas son las leyes de Dios, esta es la voluntad de Dios para nosotros. Luego de comunicar el mensaje al pueblo, hermanos, pero esto no era ocasional. Esto no era algo que sucedió solamente una vez. Esto se convirtió en la vida de Moisés. Este era el estilo de vida de Moisés. Y yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿cuál es tu estilo de vida espiritual? ¿Cuál es el estilo de vida espiritual que tú y yo tenemos? Y digo estilo de vida espiritual, hermanos, porque hay personas muy disciplinadas en su vida natural. Hay muchas personas que que llevan todo de la A a la Z en su alimentación, en el ejercicio, son pulcros, son irreprensibles en su trabajo, son excelentes en las cosas del mundo, y está bien. Qué bueno que podemos hacerlo, hermano, pero ¿qué hay de la disciplina espiritual? El otro día platicaba con alguien ahí en mi trabajo, una persona totalmente preparada, que tenía maestrías, tiene doctorados. Una persona que si tú hablas con él humanamente te deslumbra. Una persona con una sabiduría humana impresionante, pero yo le estaba hablando de un tema que él no conocía y le decía: mira, y le decía su nombre. Tú tienes una sabiduría humana increíble. Y él me estaba contando sus problemas. Él tenía por ahí 2 mujeres y tenía algunos hijos regados, y estaba haciendo cosas que no estaban bien. Y le dije: eres tan disciplinado en tu vida natural, pero eres un indisciplinado en tu vida espiritual. Eres quizá el mejor hombre o la persona más preparada con la que yo haya platicado, pero eres una de las personas más desordenadas en su vida interior que yo conozco. ¿Cómo contrasta la vida? Y a esa persona se le empezaban a salir las lágrimas porque se dio cuenta que estaba descuidando el corazón, que estaba descuidando el espíritu, que no le estaba dando el lugar a Dios en su interior. Disciplinado en su trabajo, un ejemplo en su trabajo, un ejemplo en la sabiduría humana, pero un ejemplo para todo lo malo, para todas las cosas que Dios desecha, para el pecado. Dile que está a tu lado: ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Qué hay de la disciplina espiritual? Muchas personas quieren los montes de otros, desean vivir las experiencias de otros, desean escuchar la revelación que Dios le da a otros. Se emocionan cuando escuchan las vivencias de otros en su intimidad con Dios. Y podemos escuchar a alguien que tiene una vida espiritual y de repente decimos: wow, qué hermoso el hermano, la hermana, cómo escucha la voz de Dios, cómo el hermano experimenta la presencia de Dios ahí en su casa, ahí en la madrugada orando. Mucha gente anhela vivir la intimidad de otros, pero siguen viviendo como cualquier otro en el valle. Se han conformado solamente con la provisión de Dios, pero nunca han conocido su persona. Conocen al Dios del maná, conocen al Dios del agua en la roca, conocen al Dios de la nube y de la columna de fuego, conocen al Dios que les daba codornices, conocen al Dios que los guiaba en el desierto, que hacía que sus ropas no se desgastaran. Conocen a ese Dios, pero no conocen al Dios del Sinaí. No conocen al Dios del monte del llamamiento. No conocen al Dios del monte Carmelo, que bautiza con Espíritu Santo y fuego. No han tenido un encuentro con Jesucristo, y de eso nos hablaban el miércoles. No hemos conocido la persona de Dios, la persona de Jesús, la persona del Espíritu Santo. No he experimentado nada en mi vida. El monte no se hereda, hermanos. No es como que pueda decir: yo le voy a heredar este mismo monte a mi hija, o voy a heredar el monte de mis padres. El monte no se hereda. El monte no se imita. Yo no puedo decir: quisiera tener el monte que tiene Daniel, voy a hacer todo lo que hace Daniel para que Dios me dé ese mismo monte. El monte no se copia.
El monte es personal. Diga conmigo, el monte es personal. No se puede subir acompañado. No le podemos decir: pastor, acompáñame a subir al monte para encontrarme con el Señor. El esposo no le puede decir a la esposa: esposa, acompáñame porque tengo una cita con el Señor y me da miedo encontrarme con Él. El monte es personal. Dios le dijo a Moisés: vas a subir solo, vas a subir solo, y tú y yo vamos a hablar cara a cara. Que nadie suba, que no suban los sacerdotes, que ni siquiera los animales pasten cerca del monte, porque mañana te espero en la cumbre del Sinaí. Dios es un Dios personal. Usted no puede desear lo mío, hermano, porque eso es lo que mi Dios personal me dio a mí. Yo no puedo desear lo suyo, porque eso es lo que su Dios personal le dio a usted. Yo no puedo anhelarlo, porque Dios sabe lo que usted necesita y lo que yo necesito no es lo mismo. Por eso hablamos de tener un Dios personal. Pero si no tenemos un Dios personal, entonces cada que nos descuidemos, vamos a empezar a adorar becerros de oro. Vamos a empezar a buscar la salida en otros lugares. El monte es un encuentro que solo sucede cuando tu corazón se vuelve vulnerable para ser quebrantado, expuesto y transformado por el fuego de la gloria de Dios. Pensemos por un momento: ¿cuánto le habrá costado a Moisés presentarse delante de Dios? ¿Cuánto le habrá dolido, hermanos, exponerse ante la santidad de Dios, ante el sol de justicia, como decía Malaquías? El pueblo solamente veía el resultado y se maravillaban, y quizá muchos deseaban tener lo que tenía Moisés. Pero ¿cómo logró Moisés esto, hermanos? Pagando el precio. Pagando el precio. Todo aquel que quiera ser usado por Dios tiene que dejar cosas, tiene que hacer ajustes, va a sufrir, va a ser procesado. Moisés ayunó 40 días y 40 noches, y al final Dios le entregó las tablas de la ley, y cuando descendió del monte, su rostro resplandecía como el sol. Por eso la pregunta no es: ¿por qué yo no tengo el monte que el otro tiene? La verdadera pregunta es: ¿estaría dispuesto a ser transformado si Dios me llama a su monte? ¿Estaré dispuesto a ser expuesto como hombre, como humano, con todas mis deficiencias ante la santidad de Dios? Porque el monte no se mide por lo que ves arriba, sino por cómo desciendes después de que estás ahí. El monte sin obediencia solamente es un paisaje bonito, solamente es emoción. Mucha gente sube al monte cuando fue al congreso, cuando fui al encuentro, cuando alguien oró por mí, cuando tuve aquel momento en mi vida, y cuando regresé encendido, y fue un monte donde vi un paisaje hermoso, donde regresé emocionado. Pero el monte con transformación se convierte en nuestro destino. El monte sin obediencia solamente es paisaje, pero el monte con transformación se convierte en tu destino. Y yo sé que el Señor se va a convertir en el destino de muchos de los que están aquí. ¿Cuántos dicen amén? Dios no te llama al monte para que te quedes ahí. Él te llama para que bajes distinto y transformes el valle. Yo no sé si alguien está entendiendo el mensaje en esta mañana. Dios no te llama en el monte para que vivas ahí, sino para que cuando desciendas puedas transformar el valle. Tu valle, tu valle. ¿Cuál es tu valle? ¿Cuál es el lugar donde el Señor te ha pedido que tú le sirvas? Y hoy la pregunta sigue siendo la misma, hermanos. Es un llamado a la santidad, es una renuncia a nuestra propia vida, y es la decisión más importante que debemos tomar. El Señor nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras, y adivine qué: hoy es otra más. Hoy es otro día más donde hemos escuchado la voz de Dios. ¿Alguien está dispuesto a obedecer su voz? ¿Quién subirá al monte? ¿Quién va a subir al monte? Tenemos una cita con el Señor en la cumbre del monte de Sión, en la cumbre del Sinaí. Dile al que está a tu lado: ¿quién subirá al monte? Y póngase de pie, por favor.
Dios tenía una cita cada día con Moisés en la cumbre del Sinaí. Y hoy el Señor tenía una cita ya programada, ya planificada, agendada ya con usted y conmigo. Cierre sus ojos. Y la pregunta sigue siendo la misma, hermanos. ¿Qué hizo el rey David en el Salmo 24? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Todavía quedarán hombres y mujeres dispuestos a morir, dispuestos a renunciar a su propia vida. Todavía quedarán hombres valientes, mujeres valientes. ¿Quién está dispuesto a caminar hacia la cima cada día? ¿Quién está dispuesto a afligir su alma y su cuerpo por 40 días y 40 noches? ¿Quién está dispuesto a aceptar las críticas? Todavía hay personas que aceptan gustosos los vituperios de los demás. Todavía habrá hombres y mujeres creyentes que no han conocido la persona de Dios. Porque nos queda claro que muchos anhelan el maná y anhelan el agua, anhelan las codornices, anhelan la protección de Dios y la provisión de Dios. Pero casi nadie quiere subir al monte, hermano. Casi nadie quiere subir al monte. Lo que nos gusta como humanos es esperar a que el único que subió al monte venga y me hable lo que Dios quiere que yo escuche. Eso es muy cómodo. Eso no transforma la vida de nadie. Y mucho me temo, hermanos, que pudiéramos ser de esos miles que esperaban que Moisés descendiera para que les dijera lo que la voz de Dios les quería hablar. Pero el monte es personal. El monte es personal. El monte no se abre para los curiosos. El monte se abre solamente para aquellos que quieren rendir su vida completamente a la voluntad de Dios. Si tú quieres ser de esos hombres y mujeres que están dispuestos a pagar el precio, solamente si estás dispuesto y dispuesta a pagar el precio, a encontrarte con el Señor, con su santidad en la cumbre del monte, levanta tus manos al cielo. El monte no es para todos. El monte no es para todos. Hay un Dios personal esperándote a ti, solamente a ti, no a tu esposa, no a tu esposo, no a tu líder, no a tu pastor. Te está esperando a ti, a ti. Dígale: Señor, quiero encontrarme contigo en este día. Quiero encontrarme contigo en esta mañana. Enséñame a pagar el precio para poder tener tu poder, tu presencia. Enséñame a ser transformado. Enséñame a tener un corazón vulnerable que se expone al fuego, a la transformación, que se expone al quebrantamiento, que es capaz de escuchar tu voz en la cima del monte, pero que cuando baje, Señor, yo pueda ser luz para otros. Que cuando venga al valle, otros puedan ver que estuve con mi Dios en la cima del monte, allá en lo secreto, allá donde no pastan ni siquiera los animales, allá donde no suben los sacerdotes, allá donde no sube compañía alguna, donde subimos solos y nos encontramos con el fuego del poder de Dios, y que cuando bajemos podamos ser de bendición en el valle. ¿Cuál es tu valle? ¿Tu matrimonio? ¿Cuál es tu valle? ¿Tu familia? ¿Cuál es tu valle? ¿Tu grupo familiar? ¿Cuál será tu valle, hermano? ¿Cuál será tu valle? Dígale: Espíritu Santo, transfórmame. Te pedimos, Espíritu de Dios, que muchos de los que estamos en este lugar podamos encontrarnos contigo cada día, Señor. Que nos enseñes a pagar el precio, que nos saques de nuestra zona de confort, que nos ayudes a ser transformados para ser de bendición para otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Extienda su mano simbólicamente ahí con la persona que está a su lado y dile: Señor, enséñale a buscar la santidad. Enséñale a no solamente depender de tu provisión,
que pueda conocerte verdaderamente. Enséñale que el monte es personal. Enséñale que hay un Dios personal que quiere encontrarse con él o con ella cada día. En el nombre de Jesús, siga orando. Siga orando. El Espíritu de Dios está aquí.